Es un gusto y un honor tener hoy a la doctora Ana Daniela Delgado, oncóloga médica. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde realizó la carrera de medicina y después oncología médica por la Universidad de Guadalajara. La doctora es profesora de pregrado en la Universidad Autónoma de Coahuila y el tema que nos va a exponer hoy son las terapias sistémicas del cáncer, lo que es quimioterapia, terapias biológicas e inmunoterapia. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Con mucho orgullo, exalumna de la doctora, a la cual extraño un montón. Y agradezco mucho la invitación. Entonces, vamos a dar un recorrido eh, por lo que es todas las terapias sistémicas que tenemos para el cáncer. Por ahí, no me acuerdo dónde saqué esta frase, pero me impactó mucho. Es muy fácil matar a las células del cáncer. El verdadero reto es mantener el paciente vivo al mismo tiempo. Por ahí vemos que en muchos reportajes, en muchas noticias de periódicos, de revistas, hacen anuncios o ponen reportajes donde se encuentra nueva manera de matar al cáncer y uno entra a leer con mayor profundidad y resulta que son en modelos animales, en cultivos celulares, eh, que está bien porque de ahí empieza todo, ¿no? Pero el verdadero reto pues es utilizar eso en pacientes vivos y que conserven un buen estado funcional. El día de hoy, pues vamos a ver un poquito de las opciones del tratamiento, empezando con la quimioterapia, que es de las terapias pues más antiguas, hormonoterapia, terapias dirigidas y lo más nuevo que tenemos hasta ahorita, que es la inmunoterapia. Siempre me gusta recordar, sobre todo para los que no están al 100% en el área de oncología, que el cáncer pues desafortunadamente sigue llevando una connotación negativa. En la facultad, pues no nos enseñan o no tenemos la suficiente actitud de sospecha. A veces nos es difícil decir o considerar que el paciente que tenemos enfrente va a tener algún tumor y si le pido un estudio y sale que es un tumor, ¿cómo le voy a decir, no? Entonces, el desconocimiento, la desinformación que a veces hay en la misma área médica, ensombrece un poquito el pronóstico y el acceso a los tratamientos de los pacientes, ¿no? Recordando un poquito lo que se ha revisado en temas anteriores, pues el cáncer no es una única enfermedad, es un conjunto de enfermedades que tiene alteraciones moleculares, genéticas, un comportamiento clínico diferente, pero que tiene un origen común en un grupo de células de algún órgano. Todas estas características muy particulares de cada tumor, pues van a hacer que tenga un diferente comportamiento clínico, un diferente pronóstico, una diferente respuesta a tratamiento. Por eso vemos 3, 4 pacientes que todos tienen cáncer de próstata, a unos les va mejor que a otros, a unos solo tienen 2 lesiones en el hueso, a otros se les fue por todos lados. Y bueno, todo esto hace que llevemos al paciente a un tratamiento individualizado. Siempre me gusta decirle a mis alumnos y a mis pacientes que una de las especialidades más personalizadas que hay en medicina, pues es la oncología, ¿no? Ya habían revisado en otras sesiones y no voy a ahondar mucho en esto, todas las características de las células tumorales que hacen o que les brindan estas cualidades de las cuales nosotros podemos echar mano para buscar nuevas alternativas de tratamiento eh, y en un futuro pues tener nuevos tratamientos, ¿no? Es importante saber en una enfermedad o en un paciente oncológico en dónde estamos parados, porque de ahí va a empezar qué le vamos a hacer o qué le podemos ofrecer a nuestro paciente. Si nuestro paciente está sano, nuestra obligación como médicos pues es brindar un diagnóstico oportuno en caso de que sea una población de riesgo,
y enfocarnos en la prevención en el caso de los tumores que lo tengan, ¿no? Fomentar la realización de mamografías, de Papa Nicolau, de antígeno prostático, de pacientes fumadores, screening para cáncer de pulmón, etcétera. Cuando ya diagnosticamos al paciente, es importante saber si nuestro paciente tiene una enfermedad localizada o localmente avanzada, es decir, que está, por ejemplo, en la mama y en los ganglios de la axila, o si ya se me fue de la mama al hígado, al pulmón o más lejos. Y de ahí va a depender lo que le podamos ofrecer. Si está solamente local o locorregional, podemos intentar brindarle al paciente un tratamiento con intención curativa. Cirugía, radioterapia, quimioradioterapia, o si el tumor es un poquito más grande, primero reducirlo con quimio y después operarlo. Y si ya lo operamos de primera instancia, darle tratamiento para disminuir el riesgo de que la enfermedad regrese, un tratamiento adyuvante. Si esa enfermedad ya se me fue a otros órganos, esa enfermedad pues se considera no curable y ahí el tratamiento pues va a ser paliativo. Y los objetivos, perdón, van a ser conservar la calidad de vida del paciente y controlar los síntomas que nuestro paciente pudiera tener. Bueno, esto es lo que ya veíamos. Un tratamiento radical pues va a tener la finalidad de curar al paciente o dejar libre de enfermedad a nuestro paciente. Nada más para recordar un poquito lo que ya habíamos visto, neoadyuvancia es un tratamiento que se da antes del tratamiento radical, que puede ser cirugía o radioterapia, para preservar la función de algún órgano o de alguna extremidad, reducir el tamaño del tumor y facilitar el tratamiento quirúrgico y erradicar las micrometástasis que pudieran estar ahí en algún otro sitio, ¿no? Un tratamiento adyuvante es un tratamiento que se va a dar después del tratamiento radical y el objetivo principal va a ser reducir el riesgo de que la enfermedad regrese en nuestros pacientes. Hablando propiamente de los tratamientos sistémicos, pues muchos de nosotros tenemos el concepto de que es algo muy nuevo, que empezó por ahí de los 80s, 90s, la quimioterapia y todo esto. Pero en realidad la historia de los tratamientos sistémicos empieza pues a finales de los 1800, ¿no? Con observaciones que en un principio no sabíamos para qué eran o qué significaban, y 120 años después nos dimos cuenta cuál era la importancia de estos, ¿no? Las primeras observaciones que se hicieron fueron por ahí de 1890 por el doctor Cooley, un cirujano en Nueva York, que él se dio cuenta que si operaba los tumores y estos se infectaban, de alguna manera tenían menores tasas de recurrencia que los que no se infectaban. Eso en ese momento quedó como una observación, pero por ahí del 2010, 2013, que empiezan las investigaciones de la inmunoterapia, pues se dan cuenta que era el propio sistema inmune el que se activaba para atacar a los tumores o a las células tumorales y destruirlas, ¿no? Luego aparecen otras observaciones con el doctor Betson, que es otro cirujano, que él observa que si les hace oforectomía a las pacientes con cáncer de mama, los tumores reducían. Esto fue parcialmente cierto porque había tumores que no respondían y eso lo venimos a entender por ahí de 1980, cuando empezamos a clasificar a los tumores de cáncer de mama en diversos subgrupos. Por ahí de 1900, el doctor Paul Ehrlich, él era un médico enfocado en microbiología, específicamente en la sífilis, donde él pensaba o él tenía el concepto de crear un medicamento que fuera capaz de acabar con todas las bacterias de la sífilis y de todas las lesiones al mismo tiempo, y encontró que el arsénico pues mejoraba las lesiones cutáneas de la sífilis, y de ese concepto que él crea de una bala mágica nace la idea más adelante
de crear una bala mágica que pudiera acabar con todos los tumores. Luego nos dimos cuenta de que pues, no se puede así porque los tumores eh, individualmente cada uno es heterogéneo y obviamente son heterogéneos entre ellos, ¿no? Después, como muchas de las veces, los avances en medicina se dan en las etapas de guerra, aparece la Primera Guerra Mundial con el uso de gas mostaza, y ahí se dan cuenta que aparte de las quemaduras y todo, producía aplasia medular, y por ahí de 1950 un patólogo pediatra asocia que las leucemias en los niños pues es un exceso de glóbulos blancos, y si los derivados del gas mostaza pueden disminuir los glóbulos blancos, pues hay que usarlos en las leucemias, ¿no? Y empiezan los primeros tratamientos, pues totalmente empíricos con los niños con leucemia, y se dan cuenta que empiezan las primeras remisiones de las leucemias, y pues de ahí se deriva todo, ¿no? Después otro gran hallazgo con la hormonoterapia, así como el cáncer de mama respondía a la orquiectomía, digo, la oforectomía, el cáncer de próstata a la orquiectomía, y eso le valió el premio Nobel, me parece en 1966, al doctor Huggins, por esa asociación de la testosterona y la orquiectomía con la disminución del cáncer de próstata. Por ahí, a partir de ahí, más o menos hasta 1990, lo que lideraba las terapias oncológicas, pues era la quimioterapia. No sabíamos muy bien o no entendíamos el beneficio o la asociación de estos hallazgos de hormonoterapia y de inmunoterapia que ya se habían visto con anterioridad, pero por ahí de 1990 empiezan a aparecer las primeras terapias dirigidas. Se empiezan a dar cuenta que las células tumorales tienen diversas alteraciones moleculares, genéticas, y empiezan a desarrollar tratamientos dirigidos a esas alteraciones moleculares para tratar de frenar esas características o esas habilidades de las células que les daban cierta resistencia a las terapias convencionales, ¿no? Aparecen los primeros inhibidores de tirosincinasa, y por ahí del 2013-2015 la inmunoterapia. Y bueno, actualmente en un principio se pensó que la inmunoterapia iba a sustituir a todo lo anterior, pero en realidad lo que está pasando pues es que estamos haciendo mezclas y secuenciaciones de los tratamientos más que sustituciones de unas por otras. Bueno, hablando propiamente de las quimioterapias, ya les había platicado un poquito de la historia, así que esto me lo voy a saltar. Pero este es el doctor Sidney Farber, que fue el que empezó a experimentar con niños pues moribundos con los derivados de las mostazas nitrogenadas y del ácido fólico para eliminar o destruir las células de las leucemias. Durante todo este tiempo también se dieron cuenta que se podían desarrollar o adquirir nuevas quimioterapias de otros agentes que se habían diseñado para otras cosas. Y de ahí aparecen algunos árboles como el Taxus brevifolia, que nos da los taxanos, algunos hongos, antibióticos, antitumorales, que aparecen por ahí a lo largo de la historia. Algunas otras plantas, yo creo que todos hemos visto en casa de algunos de nuestros familiares, las famosas teresitas. A partir de ellas se sintetizaron lo que conocemos como alcaloides de la vinca, que usamos en algunas ocasiones en cáncer de mama. Hablando de las quimioterapias, es importante clasificarlas, y las vamos a clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo a su efecto en el ciclo celular o por familias. No hay una mejor que otra, es como cada quien se sienta pues más cómodo y sea más fácil para asociarlas.
pero es importante conocer en qué parte del ciclo celular funcionan para saber pues cuál va a ser la mejor opción para nuestro paciente, ¿no? Y aquí les pongo algunos ejemplos donde, de acuerdo, sí, déjenme poner la gráfica, no la veo, el puntero. El puntero. De acuerdo a la fase del ciclo celular, vamos a tener cierto grupo de fármacos que actúan en esa parte, ¿no? Específicos de la fase S, que es donde se sintetiza el ADN, bueno, pues aquí tenemos algunos antimetabolitos, tenemos algunos alcaloides de la vinca, los taxanos, podemos tener también los que actúan directamente en el ADN, que forman enlaces covalentes o enlaces cruzados entre las pares de bases que no son pares, que se les conoce como agentes alquilantes. Cisplatino es uno de los más conocidos o que más usamos nosotros en oncología médica. Ciclofosfamida, los antibióticos antitumorales, bleomicina, doxorubicina, dactinomicina, otros que inhiben algunas productos pues de la función o de la formación de los ácidos nucleicos específicos de la fase M, de la unión o de la formación de los túbulos para la separación del ADN, los antimicrotúbulos. Entonces, bueno, tenemos un montón de quimioterapias y este fue nuestro arsenal de tratamientos durante mucho tiempo. En un principio, el término quimioterapia pues hacía referencia a este grupo de fármacos que ya les comentaba. Aquí les pongo las familias que son las que están arriba de colores, las familias, digamos, clásicas de agentes de quimioterapia. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a desarrollarse nuevas opciones de tratamientos, el término quimioterapia empieza a ser un poquito más amplio y empiezan a incluirse en esa terminología pues todos los tratamientos sistémicos, terapias dirigidas, hormonoterapia e inmunoterapia. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y sobre todo de algunos de los efectos adversos que es importante que conozcan, porque como médicos no oncólogos, en algún momento durante su práctica en urgencias o durante su práctica en la consulta, pues les pueden llegar los pacientes y que no vayan a correr y no se vayan a asustar, porque cada vez más las estadísticas nos dicen que hay más pacientes con cáncer, entonces vamos a tener más probabilidades de que nos lleguen a la consulta. Hablando de las quimioterapias, pues podemos tener muchas maneras de aplicarse. La más común, pues es la intravenosa, es la que vemos en todos lados, en las películas y en las representaciones de dibujitos, la intravenosa. Pero también podemos tener quimioterapias vía oral, subcutáneas, intramusculares, intraarteriales, también podemos tener implantables, a veces en tumores del sistema nervioso central les ponemos obleas de carmostina, se llama el medicamento, para que se vaya pues deshaciendo en el lecho tumoral y tenga una acción local sobre pues lo que pudiera haber quedado de la resección del tumor. Y bueno, lo que cada vez está tomando un poquito más de auge, que es la quimioterapia intracavitaria. De esta vamos a tener tres principales formas. La del sistema nervioso central, que la usan principalmente los hematólogos, la intravesical y la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, que está tomando cada vez un poquito más de auge en tumores de ovario. El tiempo de administración, pues es variable. Se puede dar continua, se puede dar cada 7 días, cada 15, cada 28 o más. ¿De qué va a variar? Pues
o de qué va a depender del tipo de tumor, de lo que estemos buscando, si va o no combinada con radioterapia, etcétera. Entonces, volvemos a que el tratamiento es totalmente personalizado. Siempre preguntan los alumnos y los pacientes, ¿cómo sabemos qué tipo de tratamiento le toca a un paciente? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, pues, es la evidencia científica. No es lo que a mí se me antoje, no es lo que yo, pues, haya visto en la mañana, ni nada. Es lo que, de acuerdo a la evidencia científica, nos dice que tiene mejor resultado. ¿Y cómo llegamos a eso? Pues hay que tomar en cuenta el tumor que tiene el paciente, dónde está. No es lo mismo que solamente esté en la mama, que esté en la mama y ya se ha ido a los ganglios. ¿Qué características tiene el tumor? Si tiene algunas alteraciones moleculares que son susceptibles de alguna terapia. Si el paciente tiene alguna comorbilidad, falla cardíaca, lo vamos a ver más adelante con la cuestión de la inmunoterapia, si tiene alguna enfermedad autoinmune, si tiene alguna falla renal, falla cardíaca, falla hepática, etcétera. ¿Qué edad tiene? ¿Qué estado general tiene? No es lo mismo que si un paciente funcional, que camina, trabaja, etcétera, a un paciente que está postrado en cama y que depende para todas sus actividades de su familiar. En algunos casos podemos darnos el lujo de preguntarle al paciente si quiere vía oral o tomado, pero no es algo que sea prioritario ni definitorio. En casos muy particulares se podrá, y a veces, pues también, aunque no nos guste, pues qué posibilidades tiene el paciente, ¿no? A veces, aunque la evidencia científica nos diga que el medicamento que cuesta 2 millones de pesos es el mejor, pues si nuestro paciente no le puede comprar, pues tendremos que buscarle alguna otra alternativa. La dosis de cada medicamento, pues va a depender del esquema que vayamos a usar. La gran mayoría de las quimioterapias se calcula por superficie corporal y con la fórmula de superficie corporal, se calcula por la dosis ya establecida y se expresa en miligramos por metro cuadrado. Tenemos que tomar en cuenta que si vamos a utilizar un esquema, ese esquema está desarrollado o está pensado para que cada medicamento que compone ese esquema ataque por vías diferentes al tumor. Acuérdense que los tumores son heterogéneos, que hay diferentes clonas, y esas clonas celulares serán en mayor o menor medida sensibles a uno o a otros tratamientos, y esa heterogeneidad es la que queremos atacar con esa mezcla o con esa combinación de tratamientos. Entonces, si usamos varios fármacos, pues ese es el objetivo. Lo tenemos que dar en un tiempo en el que esa médula ósea, la afección que causemos de la médula ósea se haya recuperado. No le puedo poner a un paciente una dosis de cada 21 días, cada 7 días. Me voy a acabar la médula ósea y el paciente no va a aguantar. Y bueno, esas son algunas de las reglas de las combinaciones de los medicamentos. No tiene caso usar el mismo mecanismo de acción en una combinación de medicamentos. ¿Cómo vamos a saber si el tratamiento que yo le estoy dando a un paciente va a funcionar o no? Esto lo pongo específicamente para quimio, pero algunas cosas pueden también aplicar para tratamientos dirigidos, para hormonoterapia y para inmunoterapia. Primero, los análisis de sangre. Si le estoy causando más toxicidad a la médula ósea, si le estoy causando más leucopenia, más anemia, más trombocitopenia o inclusive falla hepática, pues ese tratamiento a lo mejor no va a ser el más indicado para el paciente. Otra de las maneras para evaluar si está funcionando o no, pues es comparar la evolución a través del tiempo de el tumor en estudios de imagen. Generalmente usamos tomografía, resonancias o PET.
y obviamente valorar al paciente. Si yo le estoy dando al paciente un tratamiento, pero el paciente viene con las manos todas quemadas, con mucositis, que no puede deglutir, con una toxicidad de diarrea muy severa, pues a lo mejor ese tratamiento pues no va a ser el más indicado para él. Entonces hay que evaluar de forma global a los pacientes. Un pequeño para que se relajen un poquito. Un episodio más, una página más, una ronda más de quimioterapia. También hay que saber decir cuando ya no es un paciente candidato a una quimioterapia. De repente la familia o el mismo paciente pues no entiende las características de su enfermedad o no hemos sido lo suficientemente claros con él o con ellos y llega un punto donde los tratamientos, en vez de ayudar, lo van a perjudicar más. Entonces, hablando de los efectos secundarios de la quimioterapia, vamos a recorrerlos algunos de una manera breve, nada más para que los conozcan y los puedan identificar durante su práctica diaria. Los más comunes y que todos lados nos reportan o nos enseñan: náusea, vómito, caída del cabello. Esos son como de cajón. Pero también podemos tener fatiga, pérdida del apetito, dolor muscular, diarrea, en algunos casos fiebre, y hay otros que no se ven o que no son tan aparentes, ¿no? La toxicidad reproductiva, a final de cuentas, también puede afectar las gónadas. Podemos tener también toxicidad neurológica, puede haber algo de deterioro cognitivo, podemos tener también algo de falla cardíaca, falla pulmonar, fibrosis pulmonar principalmente, y bueno, pues las vamos a ir viendo un poquito de cada una de ellas. También es importante saber cuándo vamos a esperar estas toxicidades. Toxicidades a corto plazo o inmediatas, náusea, vómito, fiebre, rash, etcétera, pues van a ser prácticamente inmediatas, ¿no? Toxicidades precoces o tempranas, la caída del cabello que pasa a las 3 semanas de haber iniciado el tratamiento, aplasia medular, mucositis, diarrea, las vamos a ver en algunos días. Pero también podemos tener toxicidades a largo plazo, retardadas y tardías. Entonces, no porque un paciente ya haya terminado su esquema de quimioterapia, no puede tener efectos secundarios, y de ellos también tienen que estar al pendiente y tenerlo como un diagnóstico diferencial de los síntomas que pueda llegar a tener su paciente, ¿no? Ototoxicidad, azospermia, cambios en la coloración de la piel, daño hepatocelular, aparición de segundos primarios, que eso lo vamos a ver también más al ratito, cataratas, menopausia precoz, etcétera. Osteopenia y osteoporosis también es otra. Bueno, esto siempre lo preguntan los pacientes. ¿Después de cuántas quimios se me va a caer el cabello? Primero, no todas las quimios tiran el cabello. Y no la caída del cabello no está asociada con que si la quimio funciona o no funciona. Simplemente es un efecto secundario que algunos tipos de tratamiento tienen y otras no. Y la respuesta es con la primera. Cuando les toque ir a la segunda, prácticamente van a llegar ya con la caída del cabello. Algunos efectos a corto plazo que podemos ver, que estos generalmente los vamos a ver pues inmediato ahí en la sala de quimio. La flebitis, que se puede o no tener trombosis, y la extravasación de la quimioterapia. La gran mayoría de nuestros pacientes pues no tienen tantos recursos, entonces no a todos les podemos poner un catéter puerto y tenemos que usar vía periférica. Entonces tenemos más riesgo de que la quimio se extravase, y depende del tipo de fármaco que estemos usando, pues va a ser la severidad de las lesiones. Hay unas que sí pueden ulcerar, dañar los tejidos, inclusive tejidos profundos, tendones y músculos.
Hay otras que nada más son irritantes y causan un poquito de ardor en la piel y nada más, ¿no? Entonces, si en algún momento les toca estar en alguna sala de quimioterapia, pues es importante que lo tengan en cuenta. De repente hay pacientes que se quedan dormidos o que pues entre la ansiedad, el nervio y todo, están mueve y mueve el brazo o la extremidad y se zafa el catéter o se zafa el acceso vascular y pues se puede extravasar. Hay otra toxicidad que es relativamente común que se llama eritrodisestesia palmoplantar o síndrome mano-pie. Esto es una, creo que tengo fotos. Sí, aquí hay unas fotos. Esto es una, pues, quemadura del área de la palma y la planta, donde la piel se pone roja, dolorosa, se pone como seca, inclusive se puede llegar a, pues, despellejar en la zona de los pliegues. Aquí lo vemos en esta mano. Y es muy característico que es en la zona de las manos, de la palma, perdón, y en la zona de la planta. Puede llegar a ser tan severa que el paciente no pueda caminar, no pueda doblar los dedos, y bueno, pues eso se lo tienen, el paciente lo debería de notificar. También pasa mucho que los pacientes no nos dicen qué síntomas tienen porque ellos creen de alguna manera que es como su obligación aguantarse los efectos secundarios. Eso, pues sigo sin entender por qué, pero sí, hay pacientes que me dicen, doctora, es que vomité todo el ciclo. Le digo, oiga, pero yo leí medicamento para el vómito. Sí, pero no me lo tomé. ¿Cómo por qué? No, pues es que mejor me lo aguanto. Entonces, unos creen que es por castigo, otros creen que es si se lo aguantan les va a hacer más efecto la quimio, etcétera. Y pues lo único que va a hacer si se aguantan efectos secundarios, pues es deteriorar su calidad de vida. Y aquí arriba les pongo un ejemplo de, aquí abajo tiene una extravasación de medicamento, pero fíjense cómo la quimioterapia quema, entre comillas, el vaso sanguíneo y se marca el trayecto venoso, pues prácticamente hasta la axila. El tratamiento de estos, pues son cremas emolientes, mantener bien hidratado la piel. Obviamente, como oncólogos, pues tenemos que suspenderle el tratamiento de acuerdo a la severidad. Que no se jalen los pellejitos porque se van a lastimar y se pueden infectar. También podemos tener alteraciones en las uñas, la onicodistrofia, los cambios en el color, en la forma de crecer de las uñas. Hay veces que las uñas se vuelven como polvosas y se caen, como creo que la foto no se ve muy bien, pero como esta parte de aquí. Se van cayendo. En otros tipos de quimioterapia, las uñas se pueden volver oscuras, inclusive se pueden llegar a confundir con hongos. Entonces es importante realizar una muy buena interrogación porque luego hay pacientes que están sobretratados por hongos que no existen porque son cambios por quimioterapia. Esos al momento de suspender la quimio, la uña vuelve a crecer normal y se quita. En los pies tarda más, pero eso es por la lentitud del crecimiento de la uña de los pies. Es importante que los pacientes, como la piel se seca y se agrieta, que no se jalen los pellejitos que pudieran tener alrededor de la uña, porque es un sitio de infección. Y pues puede ser una infección leve como aquí, pero en algunos pacientes que sus defensas bajen de más, pues esa infección se puede complicar un poco más. En la cuestión del cabello, pues la alopecia es el principal y hay que advertirles al paciente que pues es una alopecia total. Se cae prácticamente todo el cabello del cuerpo y más o menos empieza en la segunda o tercera semana de haber iniciado el tratamiento. Y una vez que terminamos el tratamiento, pues el cabello vuelve a crecer,
se tarda en crecer, no es inmediato y se recupera. Pero hay veces que el cabello crece diferente, cambia su textura, si es rizado se vuelve lacio, si era canoso puede ganar un poquito de color o viceversa. Y estas fotos que les pongo acá abajo, principalmente esta, no lo causa la quimioterapia, pero sí lo pueden causar algunas terapias dirigidas donde las cejas o las pestañas puedan cambiar de color, pierdan color, y así se ven las pestañas blancas y las cejas normales, ¿no? En este paciente pues tiene aparte vitiligo. Y hay otros tratamientos, como algunas terapias dirigidas también, que no tiran el cabello por completo y que lo dejan así un poquito más eh, escaso, pero el paciente puede conservar parte de ese tratamiento. Digo, de ese cabello, perdón. Podemos tener también, y esto es muy, muy común, prácticamente todos los pacientes lo tienen, piel seca. La gran mayoría es una piel seca leve, que tiene molestias, pues, comezón y demás, que eso se arregla o se modifica con hidratación de la piel, pero podemos tener casos más severos como este que está aquí, donde ya se empieza a ulcerar y a abrir la piel. Eh, y ahí, bueno, pues ya se requiere otro tipo de intervenciones más allá del usar crema. Dentro de otras alteraciones que podemos tener con los tratamientos de quimioterapia y también, sobre todo con algunas otras terapias dirigidas, pues los pacientes son más sensibles al sol, entonces es importante que, digo, todos debemos usar bloqueador solar, pero es importante insistir en su uso porque ellos van a sentir el sol mucho más intenso de lo que ya es y se pueden quemar. Algunas terapias, sobre todo terapias dirigidas, podemos tener un rash acneiforme en el tórax, en el rostro. Podemos tener también cambios en la coloración de la piel. Hay quimioterapias que obscurecen la piel, que la vuelven un poquito más café o amarillenta. Y es importante advertirles a los pacientes que pueden tener esos cambios, porque si no, luego se van a asustar. Tanto la quimioterapia como algunas terapias dirigidas, pues van a causar alteraciones en la cicatrización. A final de cuentas, lo que bloquean, pues es las células que se están dividiendo, para bien o para mal. Entonces, las células buenas que se están dividiendo para reparar una herida quirúrgica, pues también son susceptibles de daño por estas terapias. Y si no ha pasado tiempo suficiente, que generalmente son 4 semanas, pues esa herida se va a abrir. Dentro de otros efectos secundarios que podemos tener y que pueden llegar a comprometer de manera significativa la vida del paciente y la calidad de vida del paciente, pues es la inflamación de la mucosa oral. Y hay que tomar en cuenta que muchas veces nuestra población pues no tiene una higiene bucal adecuada, que muchas veces tiene patologías dentales no tratadas, que aunado a esto, algunos de nuestros pacientes están recibiendo radioterapia a la zona de la cavidad oral y están recibiendo tratamientos que les producen neutropenia. Entonces, este es el caldo de cultivo perfecto para tener infecciones y para tener complicaciones a nivel de la boca. Entonces, es una complicación que se presenta en alrededor del 30-40% de los pacientes que reciben quimio. Si tienen quimioterapias de altas dosis, como los pacientes trasplantados, de médula ósea, esta complicación se puede incrementar casi al doble, hasta el 70-80% de los pacientes. Y si reciben radioterapia cavidad oral, pues prácticamente todos los pacientes lo van a presentar. Y se manifiesta como enrojecimiento de la boca, es lo más común, como si nos hubiéramos escaldado o quemado la boca con café. Es la manera de que el paciente lo pueda describir.
Algunos otros casos pueden tener úlceras, como si nos hubieran salido aftas o fuegos, sensación quemante o sensación de sequedad bucal. Y bueno, también puede afectar otras mucosas, la mucosa de la uretra, de la vagina o la mucosa nasal. Es más raro, pero también se puede. Y es muy importante tomar en cuenta que si un paciente tiene mucositis y ya no puede comer, eso se vuelve una situación que hay que atender de forma inmediata. Y aquí les pongo algunos ejemplos de mucositis de diferentes tipos y como al ser una zona que está contaminada con muchas bacterias, pues es una zona de muy fácil desarrollo de infecciones y por consiguiente de complicaciones. Entonces es importante fomentar en nuestros pacientes la higiene bucal, si es necesario hacer modificaciones del tipo de cepillo o del tipo de pasta dental que se requiera. Obviamente mandarlos a una evaluación odontológica especializada, orientarlos en que no dejen de tomar agua, que modifiquen en algunas veces la consistencia de los alimentos, luego se quieren andar comiendo totopos y tostadas eh, y se lastiman más. Podemos darles también algunos fármacos para recubrir las mucosas. Ya hay varias marcas comerciales o si no los podemos hacer nosotros, la famosa solución Filadelfia. Eh, Les podemos dar algo de vitamina E y glutamina para ayudarles a regenerar esa mucosa oral y es importante, pues obviamente prevenir la sobreinfección de esa zona. Algo que van a presentar prácticamente todos los pacientes oncológicos, pues es la fatiga. Es una sensación de fatiga física, mental, emocional, persistente. Pueden dormir 3 días seguidos y el paciente se va a seguir sintiendo cansado. Cualquier cosita o cualquier esfuerzo, por mínimo que sea, le va a generar un cansancio extremo. Y no necesariamente se quita al finalizar el tratamiento. Hay pacientes que una vez que finalizan todavía persisten con los síntomas. Y aquí entra lo que normalmente conocemos como quimio brain o cerebro de quimio, donde el paciente tiene problemas de memoria, problemas para recordar lo que iba a hacer, pérdida de las habilidades manuales que tenía, problemas para concentrarse, problemas para realizar sus labores rutinarias que normalmente hacía previos al tratamiento, ¿no? Una de las mejores maneras de combatir esta fatiga, pues es fomentar la realización de un ejercicio ligero, pero de manera constante. Y obviamente tenemos que descartar otras causas orgánicas, ¿no? Anemia, hipotiroidismo o algunas otras alteraciones orgánicas, neurológicas y metabólicas. Y aparte de todo esto, obviamente acompañar al paciente con terapia psicológica, terapia de rehabilitación, manejo de la depresión y la ansiedad que muchas veces nuestros pacientes tienen y eso interfiere con el descanso, la recuperación y la reintegración a sus actividades. Dentro de las otras molestias súper clásicas, pues es la náusea y el vómito. Es de las molestias más temidas y va a depender pues de muchos factores si el paciente la presenta o no. No todas las quimios causan náuseas. Va a haber fármacos que nos causen más náuseas que otros, pacientes jóvenes, pacientes mujeres, pacientes que ya recibieron una quimioterapia y tuvieron una mala experiencia, van a ser pacientes que más frecuentemente tengan náusea.
Si el paciente pues consume alcohol con mayor frecuencia, generalmente tienen menos incidencia de náusea y vómito, pero si el paciente tiene estreñimiento crónico o consume medicamentos para el dolor tipo tramadol, buprenorfina, van a tener mucho más náusea. Aquí influye también mucho el estado de ánimo. Si el paciente tiene mucha ansiedad, si tiene mucho eh, nerviosismo, son pacientes que ni siquiera van a haber salido de su casa y ya van a estar vomitando. Otras de las molestias, pues puede ser la diarrea. Generalmente la vamos a ver más con terapias dirigidas, como los inhibidores de tirosincinasa, pero también la podemos ver con algunas quimioterapias. Aquí es importante evaluar el número, la cantidad de evacuaciones, qué características tiene, si tiene moco, sangre, qué tanto se levanta en la noche a tener esas evacuaciones diarreicas. Y bueno, el tratamiento de forma inicial es con, puede ser loperamida o el antidiarreico que tengamos a la mano, o ir escalando hacia octreotide o inclusive atropina en casos más severos, acompañado obviamente de hidratación intravenosa y soporte hospitalario, ¿no? Algo muy importante que creo que se me había olvidado comentar es que existe una clasificación para la severidad de los efectos secundarios, y ahí podemos encontrar gradificada si es leve, moderada, severa, y esa se encuentra gratis en internet. Así se busca como clasificación de efectos adversos de los tratamientos, y ahí vienen gradificados todas los efectos metabólicos, endocrinológicos, hematológicos que tengan los medicamentos, perdón, y su severidad. En cuanto al estreñimiento, pues se maneja como un estreñimiento funcional por alguna otra causa, donde podemos utilizar laxantes de diversos tipos, o en algunos casos hasta enemas. Generalmente el estreñimiento se va a dar en pacientes mujeres y va a ir acompañado de pacientes que reciben medicamentos derivados de los opioides, tramadol, buprenorfina, etcétera. Son los pacientes de mayor riesgo de desarrollar estreñimiento. Pacientes muy sedentarios con poca ingesta de agua o de líquidos también van a ser un grupo de riesgo. Entrando a complicaciones un poquito más metabólicas, por así decirlo, la falla renal es uno de los efectos secundarios que nosotros como oncólogos más le tenemos miedo, especialmente al cisplatino, que es, aunque es nuestro caballito de batalla, pues no deja de ser un medicamento que nos puede causar insuficiencia renal. Generalmente es reversible, pero sí podemos llegar a causar un daño irreversible, ¿no? Entonces es importante tener exámenes de laboratorio previos, asegurarnos que la función del paciente es adecuada, mantener hidratado al paciente si el paciente está en hospital de forma intravenosa, si el medicamento o si la aplicación va a ser ambulatoria. Puedes insistir mucho con la hidratación en casa, beber suficientes líquidos previo a la administración de medicamento, durante y posterior a la administración del medicamento. Otro de los efectos adversos, aunque no es tan común, es la cistitis. Inclusive puede llegar a tan severa como una cistitis hemorrágica. Esta generalmente la vamos a ver causada por dos medicamentos, principalmente ifosfamida y ciclofosfamida, sobre todo a altas dosis. Y generalmente, bueno, el tratamiento es hidratación en forma preventiva, y si ya se presenta, pues suspender el medicamento, hidratación
Podemos hacer cauterizaciones a través de cistoscopías, pero puede ser tan severa que el paciente requiera retirar la vejiga en casos pues muy, muy severos. A veces se nos olvida y como oncólogos pues tenemos otras prioridades, ¿no? Que es tratarle el tumor, pero muchas veces para los pacientes la toxicidad reproductiva es importante, ya que tiene un impacto físico y psicológico y a veces no le damos la importancia, ¿no? En el caso de los hombres, la pérdida del deseo sexual, la incapacidad para eyacular, los problemas para mantener una erección. Justamente ayer me decía un paciente con cáncer de próstata que la disfunción eréctil le está causando ya problemas de pareja al grado de quererse separar. Eh, Inclusive, bueno, otro grupo de pacientes, esterilidad masculina, ya puede ser por daño propio al epitelio germinal, pues a final de cuentas, pues los medicamentos sistémicos van por la sangre y pues llegan a todos lados, ¿no? En algunos otros casos, por daño por radioterapia, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues también tenemos otro grupo de toxicidades sexuales y reproductivas, ¿no? La pérdida de la sensibilidad en la vagina o en los órganos reproductores, la capacidad para llegar a un orgasmo, los cambios en la percepción de la autoimagen, eso influye muchísimo en el deseo sexual. El dolor durante el coitus lo vamos a ver sobre todo en las pacientes que reciben radioterapia a la pelvis, la resequedad vaginal, pueden llegar las pacientes a tener amenorrea y esterilidad. Esta, dependiendo de varios factores, puede ser transitoria o puede ser permanente y les podemos llegar a inducir una menopausia precoz a las pacientes, ¿no? Otra de las toxicidades neurológicas, ya habíamos hablado del cerebro de quimio, pero podemos tener encefalopatías agudas o crónicas, toxicidades cerebelosas, dismetrías, cambios o alteraciones en la marcha, alteraciones en el habla, parálisis de pares craneales, mielopatías. Estas generalmente las vamos a ver un poquito más con radioterapia, pero se pueden llegar a presentar. Incontinencia urinaria o fecal, la leucoencefalopatía posterior reversible, que en lo que va del año ya me tocaron dos, pero por inmunoterapia y por terapias dirigidas. Yo pensé hasta este año que eso solamente pasaba en los libros, pero realmente no, sí pasa. Toxicidades periféricas, algunas quimioterapias como los taxanos y el oxaliplatino les da una toxicidad periférica de predominio sensitivo, como una neuropatía diabética, más o menos se parece. Pérdida de la visión, pérdida del oído, disminución de los órganos de los sentidos, que generalmente estas se presentan a largo plazo y hay que tener pues en la mesa para poderlas observar. Podemos tener también problemas para concentrarse en algunos pacientes, sobre todo adultos mayores, alteración eh, de los recuerdos, ideas delirantes, desorientaciones, alteración del ritmo de sueño. Esto lo vamos a ver muy frecuentemente también con pacientes que reciben tratamientos antihormonales y trastornos de la emoción. Hay veces que los pacientes no saben cómo manejar pues todas sus emociones, tienen algo de disforia y se les junta con la carga emocional que están pasando. Y bueno, pues esto se vuelve un combo que requiere la atención y un manejo multidisciplinario. Podemos tener también trastornos metabólicos. Me voy a enfocar principalmente en el hipotiroidismo. No es propiamente un efecto de las quimioterapias, pero sí de las terapias dirigidas, específicamente el sunitinib, que vamos a usar para tumores
renales nos puede causar hipotiroidismo y es algo que debemos de estar monitorizando en forma frecuente en nuestros pacientes, ¿no? Hipomagnesemia en algunos otros medicamentos antihormonales para cáncer de próstata, alteraciones en el perfil de lípidos también en los medicamentos antihormonales que tenemos que estar monitorizando. De esto ya habíamos hablado un poquito, de las alteraciones del sueño y la función cognitiva, pero sí quiero recordarles que el hecho de que un paciente tenga un tumor no le quita que pueda tener otros tumores o que el mismo tumor regrese. Entonces son pacientes que tenemos que tener en constante vigilancia. Y si ya tuvo un tumor, probablemente ya tuvo un tratamiento o de quimio o de radioterapia, y esos tratamientos de quimio y de radioterapia, algunas quimios sobre todo, son factor de riesgo para desarrollar lo que conocemos como una segunda neoplasia. Y aquí les pongo, si el paciente ya tuvo, por ejemplo, un cáncer de testículo cuando él tenía 15 años, después de algunos años, 10, 15 o 20 años más, puede desarrollar principalmente o más frecuentemente algunas leucemias, linfomas o algunos otros tumores. Lo mismo con el cáncer de mama, después de haber recibido tratamiento de quimioterapia o de radioterapia a la pared costal, en algún momento se puede desarrollar algún sarcoma, alguna leucemia. Me tocó una paciente que a los 18 años tuvo un linfoma, le radiaron pues parte del mediastino y tórax, y cuando cumplió 42, me parece, tuvo cáncer de mama pues en el hemitórax radiado, ¿no? Entonces, hay muchas segundas neoplasias que tenemos que considerar. Cada vez los pacientes viven más, los pacientes oncológicos, cada vez tenemos mejores tratamientos, entonces el considerar que nuestros pacientes puedan desarrollar una segunda neoplasia es algo que tenemos que tener en mente. Hablando de la hormonoterapia, pues ya vimos dónde o cuándo empezaron las primeras ideas de que los tumores podían responder a las hormonas, aunque en los 1800 no sabíamos que era una hormona y no entendíamos bien esa función. Eso se vino a saber por ahí de los años 40, 60, 1940, 1960. Entonces, bueno, estos se usan específicamente en los tumores que son sensibles a hormonas. No los podemos utilizar en todos, no en todos vamos a obtener ese beneficio, ¿no? Las podemos utilizar antes de la cirugía para reducir el tumor, es la menos frecuente porque la hormonoterapia generalmente actúa de una forma muy lenta. Entonces, si nosotros queremos una respuesta así como muy rápida, la hormonoterapia no, no nos va a ayudar tanto. Generalmente la vamos a usar después de la cirugía, hablando de cáncer de mama, que es donde más la podemos o la vamos a utilizar, o es más común escuchar que la utilizamos, o como tratamientos subsecuentes en las recurrencias. El objetivo del tratamiento antihormonal, pues al igual que en la quimioterapia, pues es disminuir el riesgo de que la enfermedad regrese, detener a ese tumor o en algunos casos, pues ayudar o controlar algunos síntomas relacionados al cáncer, como el megestrol, que nos ayuda un poquito para que el paciente pueda tener más apetito y pueda comer un poquito mejor en los cuidados paliativos. Aquí les pongo algunos ejemplos de tumores en los que se usa lo más común, mama, próstata, pero lo podemos usar en algunos tumores neuroendocrinos, de endometrio, de ovario, y ya les mencionaba el megestrol para los cuidados paliativos. Y también podemos tener manejo hormonal de forma quirúrgica, ya lo veíamos con la oforectomía, ya lo veíamos con la orquiectomía. Cada vez se usan menos estas terapias quirúrgicas, pero bueno, siguen siendo opciones.
¿Qué pasa con los efectos secundarios de los antihormonales? Tienen un efecto muy diferente a los efectos que veíamos con la quimio. Bueno, algunos se parecen, pero la gran mayoría los vamos a usar en cáncer de mama y en cáncer de próstata, y su efecto pues es bloquear o los estrógenos o la testosterona. Entonces vamos a llevar a los pacientes a una menopausia o una andropausia. Entonces, bajo deseo sexual, cambios en el peso, osteoporosis, depresión, insomnio, fatiga, dolor muscular, eh, sequedad vaginal, disfunción eréctil, son algunos de los efectos que vamos a tener. En el caso de los hombres, pues ginecomastia. Entonces es muy, muy importante advertírselos a los pacientes porque luego, sobre todo los hombres, se asustan y luego andan botando ahí el tratamiento. Y en el caso de las mujeres también, porque si son pacientes jóvenes que no han pasado por la menopausia, pues también se van a sacar un poquito de onda de qué es lo que está pasando, ¿no? Hablando ya propiamente de las terapias dirigidas, también se les conoce como terapias blanco o terapias Diana. Y estas, su nombre viene de que son terapias formuladas o creadas para atacar una propiedad o una alteración molecular o genética específica de las células. Entonces, la historia viene más o menos así, ¿no? Al principio nada más teníamos cirugía, radioterapia, después aparece la quimio, después de la quimio solita aparecen las combinaciones de quimio en algunos casos, y luego nos dimos cuenta de que las células tenían ciertas características que podían ser susceptibles de tratamiento, y ahí es cuando aparecen estos, de alguna manera, fármacos a la medida o a la medida de esas células para atacar esas alteraciones o esas moléculas que tienen las células tumorales y poderlas eliminar. Y bueno, vamos a hablar más adelante de la inmunoterapia. Entonces, las terapias dirigidas, la ventaja pues es que tratamientos más personalizados que son pues al ser dirigidas son más efectivas. Eso de menos tóxicas lo dejaría entre comillas porque hay toxicidades que no son pues tan sencillas de tratar, pero bueno, a final de cuentas no son tan, o pudieran ser no tan aparatosas como una quimioterapia. Y podemos en algunos casos tener ciertos indicadores que nos dicen que el fármaco es eficaz y que es seguro y que está funcionando, cosa que en la quimioterapia pues nos tenemos que esperar 3, 4 ciclos y volver a repetir el estudio para podernos dar cuenta de que funcione. El Otra cosa importante de las terapias dirigidas es que no es para todos los tumores, va a depender qué tipo de tumor tenga el paciente para ver si hay alguna terapia que se ajuste a ese tratamiento. Y también, bueno, pues al ser más personalizado, pues podemos seleccionar mejor a los pacientes que pudieran ser candidatos. Otra de las ventajas de estas terapias, pues es que nos apoyamos dentro de algunas herramientas, mejores análisis de patología o análisis de patología más profundos, de inmunohistoquímica, de secuenciación de nueva generación, de algunos análisis genéticos que nos pueden dar si esta terapia es o no benéfica para nuestro paciente.
y a la vez el desarrollo de estas terapias nos ha permitido también crecer no solamente en las opciones de terapias para el paciente, sino en herramientas de diagnóstico y de imagen. O sea, la investigación crece y crece para todos lados. Bueno, entonces, hablando de los tratamientos oncológicos, vamos a tener 3 pilares fundamentales. Eliminar las células tumorales en forma global, que eso lo vamos a tener con la quimioterapia. Bloquear ciertas vías de escape, entre comillas, que eso lo vamos a tener con las terapias dirigidas. Y estimular el sistema inmune, que eso lo vamos a tener con la inmunoterapia, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, estas terapias dirigidas, pues con estas terapias empieza, digámosle, la nueva era de los tratamientos oncológicos, ¿no? Son la base de la medicina de precisión que ahora viene tomando mucho más auge y actúa en esas partes de las células que se encargan del crecimiento, de la diseminación y de la división de las células tumorales. Y me gustó mucho esta imagen que aparece en un reportaje del New Yorker, donde hablan no solamente de los tratamientos oncológicos, sino de los tratamientos en general. Entonces decían que en algún momento uno va a presentar su genoma así en PDF a la farmacia y lo van a leer en un código QR y nos van a decir, bueno, de acuerdo a las enfermedades que tenga, a las características de sus alteraciones genéticas, le va a tocar tal medicamento de tal dosis, ¿no? Entonces, pues quizás en algún momento así lleguemos a estar. Entonces, estos fármacos, pues ya los veíamos que actúan a genes y proteínas específicos que le confieren esas ventajas a la célula de supervivencia. Se pueden utilizar solitos o se pueden utilizar en combinación. Ahorita la tendencia es a utilizarlos más en combinación con inmunoterapia, pero también hay fármacos que se pueden utilizar solos. Y ya les decía, no es para todos los tumores, no es para todos los pacientes. En algún momento me habló una paciente y me dice, doctora, quiero una cita con usted. Mi hermano está hospitalizado y tiene bajas las defensas y queremos que le dé inmunoterapia. Y le digo, sí, ¿dónde está su tumor? No, no tiene. Y yo, pues es que la inmunoterapia no son así como para todo el mundo. La inmunoterapia es para tratar ciertos tipos de tumores. Es que nos dijeron que era para subir las defensas. Entonces, no. Los tratamientos de onco son totalmente personalizados. Entonces, estas terapias generalmente necesitamos pruebas o marcadores específicos para saber si el tumor que vamos a tratar tiene esas moléculas o tiene esos genes de los cuales son susceptibles o si tiene mecanismos de resistencia para esos genes, como lo podemos ver en pulmón. Porque si no los tiene, pues no tiene caso darle ese tratamiento. Y donde más los vamos a usar, pues pulmón, en algunos tipos de cáncer de mama, de colon, riñón, ovario, tumores de cabeza y cuello, tumores de tiroides, hepatocarcinomas y demás. Pero se requiere esa información especial, no por tener un cáncer de pulmón, ya le toca específicamente X terapia dirigida. Tenemos que tener ese análisis molecular de los tumores. Y bueno, aquí nos enfrentamos a otro panorama de efectos secundarios, ¿no? Aquí tenemos o podemos tener alteraciones tiroideas que ya les mencionaba en un principio, bueno, a la mitad de la charla, hipertensión, el rash acneiforme, alteraciones también en la cicatrización. Muchos de ellos son medicamentos antiangiogénicos, entonces, aparte de disminuir la circulación o la formación de vasos intratumoral, nos disminuye la formación de vasos
en forma sistémica. Entonces, también podemos tener pues dehiscencias de heridas quirúrgicas. Aquí también podemos tener cambios en el color de cabello, ya les había enseñado por ahí las pestañas, mucositis, fotosensibilidad, perforación intestinal. No es tan común o no es tan característico como en la quimioterapia, pero también podemos tener náusea y vómito. Y al igual que en la quimioterapia, que podemos tener anemia, baja de defensas, baja de plaquetas, aquí también con ciertos tipos de terapias. Y aquí les pongo algunas imágenes. Síndrome de mano-pie, al igual que en la quimioterapia, podemos tener cambios en las uñas. Fíjense cómo la piel está pues seca, inclusive está hasta despellejada, ¿no? Tanto en las plantas como en las manos. Fíjense cómo aquí en esta paciente se va notando los ciclos de alguna manera de tratamiento que recibe de acuerdo al crecimiento del cabello. No se nota, no se nota tanto en este paciente de arriba, pero la coloración de la piel, y fíjense cómo esta paciente de aquí desarrolla eh, las cejas un poquito canosas de la mitad hacia afuera, la pérdida del cabello, el rash centrofacial, el rash acneiforme centrofacial. Y aquí arriba, bueno, también vemos un poquito de alopecia en las cejas. Mucositis también lo podemos ver, al igual que en la quimioterapia. Y el rash acneiforme de predominio cara, cuello y tórax. Y ahora sí, hablando de la inmunoterapia, pues es la modalidad más nueva de tratamiento que tenemos. Es muy, muy reciente, prácticamente de 2013, 2015 para acá, 10 años más o menos. Eh, no porque sea la más buena, es para todos los pacientes. Déjenme ver si... Ay, ah, este, y lo que busca la inmunoterapia es utilizar a nuestro propio cuerpo para atacar el tumor. Eh, los tumores a veces, o más bien, dentro de esas características que tienen y que veíamos al principio, ellos tienen la capacidad de evadir el sistema inmune y esconderse. Entonces, esta inmunoterapia lo que hace es hacerlos visibles al sistema inmune y estimular a nuestro propio sistema inmune para que sea él quien los ataque. No ataca directamente al tumor como si lo hace la terapia dirigida, la hormonoterapia o la quimioterapia. Sirve para tratar muchos tipos de tumores, pero no es para todos. Se puede utilizar solita, en combinación con quimio o con terapias dirigidas. Bueno, pues aquí este es el doctor William Cooley que veíamos al principio, de cómo pues los tumores infectados responden mejor. Es un video muy cortito, a ver si se ve. Ujú.
Entonces, básicamente lo que es estimular al sistema inmune a través eh, de dos sustancias, de ligando de muerte celular programada y del antígeno leucocitario de células T para hacer visible a ese tumor y poderlo destruir. Diapositiva. Entonces, hay muchos tipos de inmunoterapias. Podemos tener anticuerpos monoclonales, ya lo mencionaban, inmunoterapias no tan específicas. Vienen entrando terapias con virus, algunas vacunas que ya tenemos también por ahí, pero no todo es esta inmunoterapia de hace 10 años, ¿no? También por ahí tenemos el uso mucho más antiguo de la vacuna BCG para el cáncer de vejiga. Por ahí también tenemos algunos tratamientos donde se entrenan linfocitos T para el cáncer de próstata, que si no, bueno, son parte de los tratamientos pues que trabajan con el sistema inmune y que ya también tenemos algo de tiempo utilizándolos en oncología. Y bueno, la inmunoterapia que vino a revolucionar todo esto y que le concedió el premio Nobel, si mal no recuerdo, en 1900, digo, sí, no es cierto, en el 2017, al que descubrió toda esta interacción de las células de las defensas con los tumores, en el 2017 o 18, no estoy muy segura, pues vino a revolucionar todo, ¿no? De tumores para los que no teníamos nada y que el pronóstico era malo, y ahí se aplica lo de se muere en 6 meses, como era pulmón, como era melanoma, pues son pacientes que ahora tenemos largos supervivientes de 4, 6, 8, 10 años, y bueno, cada vez está ganando más terreno, ¿no? Tumores de tubo digestivo, tumores ginecológicos, que antes, pues, era así como medio fantasioso pensar que hubiera algo más aparte de quimioterapia y algunas terapias dirigidas, pues la inmunoterapia empieza a involucrarse y a mostrar resultados. Y uno de los beneficios que podemos tener con la inmunoterapia es que son tratamientos que podemos tener largos respondedores. Generalmente con la quimioterapia, con las quimioterapias dirigidas, llega un momento donde el tumor se vuelve resistente y tenemos que cambiar de tratamiento. En algunos casos con la inmunoterapia, si el paciente responde, puede llegar a responder muy bien al grado de no tener recurrencias, inclusive a largo plazo, ¿no? Entonces, son cosas que no veíamos con otro tipo de terapias, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos al estimular el sistema inmune, pues tenemos un panorama totalmente diferente de efectos adversos. Y aquí entra todo lo que se acuerden que termine en itis: dermatitis, hepatitis, colitis, uveitis, eh, hipofisitis, tiroiditis, nefritis, todo eso. A final de cuentas, el sistema inmune está sobreactivado, entonces le vamos a poner un pues un turbo a ese sistema inmune y nos puede atacar cualquier órgano en el cuerpo humano. Entonces tenemos un panorama de efectos adversos muy diferente y muy distinto al que estábamos acostumbrados a manejar con las terapias dirigidas y con la quimioterapia. Inclusive se miden diferente. Tenemos una tablita de efectos adversos inmunorrelacionados para poderlos gradificar, saber su severidad, perdón, y saber qué tratamiento y qué ajuste de tratamiento vamos a tener, o si de plano vamos a suspender los tratamientos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, a mí siempre me gusta recordar que en oncología el trabajo en equipo
y en un equipo multidisciplinario es fundamental. Siempre lo que hagamos o dejemos de hacer como integrantes de este equipo multidisciplinario, y no me refiero solamente al oncólogo, radiooncólogo y oncólogo quirúrgico. Aquí va desde el médico de primer contacto, que es el que detecta al paciente, y todos los demás que tienen contacto con él a lo largo de su enfermedad. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene un impacto. Entonces, todos somos importantes en esa cadenita de atención. Es bien, bien importante recordar que con toda esta nueva gama de tratamientos, tanto de radioterapia, con nuevas opciones de cirugía, con nuevas opciones de tratamientos sistémicos que están saliendo cada vez más, la sospecha diagnóstica, la referencia y el diagnóstico oportuno, pues pueden llegar a cambiar la vida del paciente. Ya no es válido decir, váyase a su casa a morir, ya no hay nada más que hacerle. Los pacientes tienen muchísimas opciones para poder convivir o cronificar esa enfermedad a largo plazo, ¿no? Ya no es una sentencia de muerte como nos enseñaron a muchos de nosotros en la facultad. Ya tenemos la manera de mejorarles ese pronóstico. Si bien a muchos de ellos no los vamos a curar, podemos controlar esos síntomas y mejorar esa sobrevida, ¿no? No se les olvide que siempre hay algo que hacer por el paciente, desde enseñarlos a alimentarse por la sonda, desde enseñarlos a cambiarlos en la cama para que no se ulceren. No. Son acciones importantes para los pacientes. Y bueno, cada vez con todos estos avances, pues nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? Encontrar soluciones a esos mecanismos de resistencia que se van generando para los nuevos tratamientos, encontrar las formas de saber si ese tratamiento va a funcionar o no, y conocer cada vez un poquito los mecanismos de evasión del sistema inmune, los mecanismos en los cuales la célula tumoral se defiende y avanza o prolifera a pesar de todos los frenos que nosotros le estamos poniendo. Y pues creo que es todo. Creo que me pasé un poquito mucho. Perdón, doctora. Bueno, sí, bueno, pues nada más si los profesores que están conectados, doctor Edwin, el doctor Dixie, el doctor Raúl Gerardo, si quisieran agregar algo. Buenas noches. Anita, buenas noches, Anita. Sigue Edwin. Muchas gracias, perdona, Ricardo. Anita, Ricardo, distinguidos colegas que están presentes, reunidos. Nada más, sino felicitarle a la doctora, la discusión bastante amplia. Como es lógico, es difícil resumir todo lo que es la quimioterapia y sus bases en poco tiempo. Creo que se cumple con el objetivo. Lo que se viene a futuro sería la radioinmunoterapia, es decir, la asociación de radiofármacos con los anticuerpos monoclonales, con los inhibidores de tirosinquinasa. Algunos ya están utilizándose y creo que asimismo se verán otros efectos secundarios derivados del uso de eso y también algunos otros beneficios. Nada más y agradeciéndoles por permitirnos siempre colaborar con ustedes. Un abrazo a todos. Adelante, Ricardo. Gracias, Edwin. Sí, yo también me sumo al reconocimiento. Primero, a resumir en casi hora y 20 toda una especialidad. Nos ha paseado desde la hormonoterapia hasta la inmunoterapia y claro, hemos ido aprendiendo en ese tiempo, ya como dijo en la parte final, ya un paciente terminal, ahora le podemos dar una calidad de vida importante el tratamiento. Entonces, yo creo que sí hemos avanzado muchísimo los que estamos ya en este camino varios años. Recordemos la década de los 90, donde no teníamos ni el onda centrón, y así hemos ido avanzando, ¿no? Cómo hemos ido desencalando, disminuyendo el uso de la doxorubicina,
Igual el platino también, un buen medicamento, pero hemos ido disminuyendo. Entonces yo creo que hemos ido conociendo muchas cosas, pero lo más importante creo que es cada vez el tratamiento es sistémico, cada vez tenemos, debemos mejorar los esquemas de quimioterapia, de inmunoterapia, combinar inmunoquimioterapia y en esa época, en la década de los 90 cuando recién hablábamos del tema de la neoadyuvancia, debe recordar ahora, ustedes ven que cada vez vamos dando neoadjuvas en muchos tumores y con respuestas patológicas importantes. Entonces, y la oncología avanzada, los que estamos, como digo, bastantes años en esto, vemos cómo la calidad de vida de los pacientes ha mejorado y bueno, y también el equipo multidisciplinario es importante. Sí, no nada más de solo felicitar y gracias también por compartir todos cada jueves. Sí, pues gracias a todos. El tema era enfocarnos en la farmacología oncológica, que constituye pues una especialidad, una rama de la oncología, un tema extenso. Pues darles a conocer a estudiantes y quizás médicos de primer contacto que accedan a esta información, eh, todo lo que abarca, este, y bueno, siempre por sobre los efectos secundarios, siempre buscamos que la balanza se incline hacia los beneficios para el paciente. O sea, habrá efectos secundarios, pero siempre trataremos que el beneficio supere esos efectos en calidad de vida, en prolongar la sobrevida, en curación. Y bueno, pues agradecerle a la doctora su Doctora, tiempo para este tema. Sí, doctor Raúl. hola, buenas noches. Antes que nada, felicidades a la doctora. Como médico, formador de personas que están en primer contacto con médicos residentes de medicina interna, quiero felicitar a la Escuela Latinoamericana de Oncología por sembrar esta cuestión de, no sé si llamarle duda, no sé si llamarle introducción a la oncología, porque seamos sinceros, los que somos oncólogos médicos sabemos que la oncología a veces no es tan atractiva hasta que se conoce. Entonces, como médicos de primer contacto, como médicos especialistas, incluso internistas, muchas veces no se siembra lo que es la oncología, estas bases que la doctora en este tiempo nos resumió. Y al final de cuentas es tan importante de estos modelos multidisciplinarios porque dentro de la práctica de la medicina se piensa y todavía tenemos esta extraña sensación de que el cáncer es raro. Entonces, muchas veces en las escuelas de medicina se piensa que el enseñar oncología es algo de subespecialista. A mí me pasaba que cuando había clases de oncología en la facultad, los alumnos ponían, pues es que nos quieren hacer especialistas. Y pues la verdad es que no, la verdad es que todo lo que acaba de tocar la doctora son términos que hoy en día es nuestra realidad. Y otra de las cuestiones es aterrizar desde la definición de lo que es el cáncer. Creo que hay mucha ignorancia desde la cuestión de decir qué es cáncer, ¿no? O sea, hoy en día estamos centrándonos en inmunoterapia, tratamientos con anticuerpos conjugados a drogas, inhibidores de tirosina sinasa, multisinasa. Pero hoy en día verdaderamente nuestros médicos generales saben qué es el cáncer. Creo que al final de cuentas la doctora tocó un tema muy importante, decir que es un grupo heterogéneo de enfermedades, o sea, que son muchas enfermedades en su conjunto que deriva de replicación anormal o no, que puede llevar a tener o no mutaciones, porque no todos los tumores son mutados, no todos los tumores tienen inestabilidad microsatelital y todo lo que conocemos, y que tienden a ser invasión, transición en epitelio mesenquimal y de ir a sembrar metástasis.
Entonces, debemos de generalizar lo que es el cáncer, debemos de decir que es algo raro, que es algo poco común y que es algo que todos los médicos deben de llevar al alcance. Yo solamente me quiero sumar con este comentario y con una felicitación a todos los que acercan la cuestión de la oncología a las ciencias básicas, de decir que esta no es una ciencia rara, sino que es una ciencia que coexiste entre nosotros en la humanidad. Hace 2 o 3 semanas se publicó en Lancet el primer caso documentado más viejo de cáncer y que lo tuvo un dinosaurio en un osteosarcoma. Entonces, al final de cuentas, el cáncer no es una enfermedad rara, es el principal causa de muerte a nivel mundial. Por supuesto, uno de los enemigos que tiene es el desconocimiento y el miedo. Tenemos mucho desconocimiento y miedo por parte de los médicos de primer contacto, que hoy en día son nuestros aliados al tratamiento. Entonces, pues no me queda más que felicitar a la doctora. La verdad es que fue un esfuerzo titánico en resumir muchos de los términos que hoy en día nos lleva a la actualidad, pero a mí me gustaría recordar que no se debe de olvidar la simpleza, lo que es la esencia de la oncología, para poderlo aterrizar a nuestros médicos y decir que no es una ciencia desconocida, que es una ciencia que nos tenemos que acostumbrar todos los días. Gracias, doctora. Gracias pues, a ti, doctor. Y bueno, pues buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana. Igual es contenido para estudiantes de medicina, médicos de primer contacto, residentes de todas las especialidades y serán los principios de la radioterapia. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.